El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos una vez más a Legalmente Hablando, un programa de suma importancia para toda la comunidad de Barrancabermeja y por supuesto le doy la bienvenida desde ya y un fuerte abrazo a nuestro abogado Cristian Gutiérrez, donde hoy vamos a hablar un tema muy pero muy importante, privación de la libertad de una persona. Inmediatamente saludo y también los invito a que sigan ahí conectados a través de nuestro Facebook Live para que por supuesto despejen dudas. Abogado Cristian Gutiérrez, muy buenas noches, bienvenido de nuevo a Legalmente Hablando. Muy buenas noches, Jessica, y un cordial saludo para todos allá. Abogado, ¿por qué una persona puede ser detenida? Bueno, una persona puede ser detenida por tres razones. Por orden administrativa de la Fiscalía, por un procedimiento de la policía en flagrancia o por una orden judicial. Solo por esas tres razones una persona puede ser detenida legalmente en Colombia. Cualquier detención que sea por fuera de ella es una detención ilegal que puede ser incluso considerado secuestro. ¿Cuál es el fundamento legal de la privación de la libertad? La privación de la libertad tiene varias manifestaciones. Una de ellas, o la primera de ellas, es la captura que se le hace a una persona para que se presente ante un juez. La segunda es para que cumpla un privado de la libertad un tiempo mientras se adelanta el proceso, y la tercera es para que la persona pague una pena de prisión porque haya sido derrotada en juicio. Son tres las razones por las que una persona es privada de la libertad. Abogado, ¿se respetan los derechos durante la detención? Es decir, ¿se le leen los derechos y tiene acceso a un abogado? Es necesario que la persona se le garanticen sus derechos. Es lo primero que se le debe hacer a una persona apenas es aprehendida. Y aquí quiero que tengan especial atención todas las personas que nos ven en este momento. Cuando una persona es capturada, no puede ser capturada con violencia por parte de los servidores de la policía, SIJIN, DIJÍN, cualquier funcionario que lo vaya a capturar, tiene que garantizarle los derechos y no puede ejercer violencia, salvo que sea en legítima defensa del funcionario, porque la persona que es aprehendida se pone violenta, pero se le deben garantizar los derechos. Y el segundo derecho que debe tener o que se le debe garantizar a una persona es que inmediatamente sea capturada, debe comunicársele a un familiar o a un abogado para que inmediatamente garantice ese derecho de defensa una vez se priva de la libertad. Después de la vida, el derecho más importante que tiene una persona es la libertad. Perfecto, abogado. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer una persona detenida antes de ser presentada ante un juez? Muy bien. El Código General, el Código de Procedimiento Penal, incluso los tratados internacionales, habla de que debe ser puesto en presencia de un juez en un plazo razonable, pero ese plazo razonable no puede superar las 36 horas después de la aprehensión. Repito, la aprehensión es o por orden judicial, o por orden administrativa, o porque sea en flagrancia. Pero una vez es capturado, empiezan a contar las 36 horas corridas para que sea presentado inmediatamente ante un juez de control de garantías que debe legalizar su captura. Abogado Cristian, ¿qué etapas siguen después de la detención de una persona? Seguramente después de que se captura una persona habrá que comunicarle la razón por la que la persona es privada de la libertad. Es que a nadie lo privan de la libertad para invitarlo a tomar un café o para ir a misa. A una persona la privan de la libertad para ponerla frente a un juez y para decirle los delitos por los que está siendo investigado. Posteriormente, el juez y el fiscal, considerará si tiene que seguir privado de la libertad o si lo dejan en libertad inmediatamente. Ya ahí se tienen que valorar otros aspectos de los que hablamos más adelante. ¿Cuándo ocurre una audiencia inicial y qué ocurre en ella? Bueno, en el procedimiento penal, cuando hay captura, se llama audiencia de legalización de captura. Posteriormente vendrá una formulación de imputación donde se le comunica a la persona que es aprehendida las razones por las que fue capturada y los delitos por los que es investigado. Y posteriormente habrá una audiencia, si el fiscal lo considera, de solicitud de medida de aseguramiento
para que la persona asuma el proceso privado de la libertad. Es más o menos lo que está pasando en este momento con el alcalde de Barrancabermeja, que está frente a esta misma situación. Y es donde el juez de garantía verificará si vale la pena o no que la persona asuma el proceso privado de la libertad o no. Es importante que quede claro que si a una persona le dan medida de aseguramiento, no quiere decir que es responsable del delito. O si no le dan medida de aseguramiento, no quiere decir que la persona sea inocente del delito que se le está investigando. Saludamos a todas las personas que hasta ahora están conectadas a través de nuestro Facebook Live y por acá tenemos la pregunta de una seguidora. ¿Qué opciones legales tiene una persona para salir en libertad? ¿Puede ser la fianza? ¿Hay amparo? Esos conceptos en Colombia no aplican. En Colombia, si se cumplen los 3 fines constitucionales, la persona irá, o uno de los 3 fines constitucionales, el juez de control de garantías dará una medida de aseguramiento. Ahora, estas medidas de aseguramiento tienen varias formas. Una es intramural, que puede ser o en una privativa de la libertad, que una puede ser o intramural, o la otra puede ser en el lugar de su domicilio, que es la que se conoce como la prisión domiciliaria, pero que es detención domiciliaria. Y las otras que son medidas no privativas de la libertad, que es donde el juez le dice, no va a estar privado de la libertad, pero usted tiene ciertas prohibiciones, como por ejemplo salir del país, o estar fuera de su casa después de las 6 de la tarde. Hay varias medidas no privativas de la libertad que el juez puede tomar cuando una persona está frente a un proceso penal. Un seguidor nos pregunta, ¿cómo se puede demostrar la inocencia o desacreditar las pruebas presentadas? En el momento en que se está debatiendo la medida de aseguramiento, no se va a probar si la persona es inocente o no. Lo que se prueba es si la persona cumple con 3 fines constitucionales, que la persona sea un peligro para la víctima, que la persona sea un peligro para la sociedad o que la persona puede interferir en el proceso. Aquí no se mira como tal si la persona fue culpable o no. Aquí no es un juicio cuando se está haciendo la audiencia de medida de aseguramiento. Lo que se hace es una ponderación de derechos. ¿Qué debe prevalecer? El derecho, la protección de la comunidad, la protección de las víctimas o la protección del proceso, o debe prevalecer la libertad del procesado mientras demuestra si es inocente o no. Por eso es muy importante que en esas audiencias los acompañen personas que conozcan de este tipo de diligencias. Abogado, ¿cuántas evidencias y cuántos testigos pueden ser presentados para defender a un detenido? En el derecho penal, y podría afirmar que en todo el ordenamiento jurídico colombiano, ya no existen tarifas legales, o por lo menos en el derecho penal para una medida de aseguramiento no hay una tarifa legal. Un solo testimonio, una sola prueba puede ser suficiente para que te den medida de aseguramiento. Por el contrario, tú puedes tener 200 pruebas, 300 pruebas, que si no desdibujan esa única prueba, de nada servirá. Ahora, no es la cantidad de pruebas que uno pueda llevar a un proceso. Conozco expedientes donde hay 200, 300 pruebas y no prueban nada. Y he conocido procesos donde una sola prueba es suficiente para que priven de la libertad o para que condenen a la persona. ¿Cuánto tiempo podría durar un proceso penal, abogado? Es muy importante tener en cuenta que el proceso penal es uno y la medida de aseguramiento es otra. Las medidas de aseguramiento en Colombia solo pueden durar 1 año, prorrogable hasta la mitad. Pero es importante tener en cuenta que para que se prorrogue se deben cumplir otros requisitos. Recordemos que el proceso penal puede durar hasta el máximo de la pena a imponer, sin que sea superior a 20 o 30 años, dependiendo de cada uno. Pero la medida de aseguramiento solo puede durar 1 año. La persona solo puede durar privada de la libertad 1 año, que se puede prorrogar. Y no es que en el año la Fiscalía no haga nada. Dentro de ese año la Fiscalía debe adelantar las diligencias, acusación, preparatoria y juicio oral, para que en ese año pueda la persona conocer si es responsable o no y si estuvo privada de la libertad de forma injusta, para que así pueda demandar al Estado. Hay muchas demandas en contra del Estado por personas que estuvieron privadas de la libertad y que después terminaron siendo inocentes. Un seguidor nos hace una pregunta muy importante. A una persona detenida, ¿cómo se le garantiza su seguridad y derechos humanos? La seguridad se la tiene que garantizar sea el IMPEC o sea la Policía Nacional, si la persona está recluida en la Policía Nacional. Hay circunstancias donde muchas veces los privados de la libertad se ven sometidos a circunstancias
donde la vida les corre peligro. En eso, si ustedes conocen de estos eventos, hay que denunciar inmediatamente ante la Procuraduría, ante la Defensoría del Pueblo, y muy seguramente la persona privada de la libertad tiene un abogado asignado, sea un abogado contractual o uno de la Defensoría o uno de la Personería, para que ponga en conocimiento de las autoridades cualquier riesgo en contra de la vida. Pero el primer respondiente de la seguridad es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, o la Policía Nacional, dependiendo de donde esté privada de la libertad la persona. Abogado, ¿qué hacer si se han vulnerado sus derechos durante el arresto o detención? Lo primero que hay que hacer si durante el arresto se hace una violación de derechos es ponerle en conocimiento del juez de control de garantías. Para eso el proceso penal cuenta con esta figura del juez de garantías, que justamente lo que hace es verificar que se le cumplan y garanticen esos derechos a las personas. Por eso, antes de ir a esa audiencia, el fiscal se entrevista por lo general con la persona que es capturada y le pregunta cómo lo trató la policía, cómo lo trataron los agentes captores, fírmeme aquí que se le garantizaron sus derechos. Si a usted no se le garantizaron los derechos y le pide que firme, no lo firme, o deje la constancia de que no le garantizaron los derechos, para que inmediatamente Medicina Legal lo valore y pueda establecerse si efectivamente fue víctima de un tipo de violencia o de algún tipo de violación de garantías durante el procedimiento de captura. Abogado, ¿qué organismos pueden intervenir si hay abuso de autoridad? Repito, el primero que puede intervenir es el juez de control de garantías. Sin embargo, se puede acudir ante la Procuraduría General de la Nación, ante la Defensoría del Pueblo, ante la Personería. Todas estas instituciones están para proteger esos derechos. Incluso la Contraloría General de la Nación tiene facultades para estar en todo este tipo de inspección y vigilancia sobre este tipo de actuaciones de la policía o de la Fiscalía al momento de ordenar capturas. Todas estas instituciones están ahí, pero ¿qué es lo importante? Tener un defensor, un abogado de confianza, que no le dé miedo denunciar, que no le dé miedo acudir ante las instituciones a decir, mire, le violaron las garantías, y que en el momento oportuno, ante el juez de control de garantías, en esa audiencia que se llama de legalización de captura, el abogado pueda poner de presente ante el juez que efectivamente se violaron esos derechos. Si el abogado no lo prueba, el juez de garantías no va a poder decir que hubo una violación y declarará que la captura fue legal. Abogado Cristian Gutiérrez, ¿qué costos implica el proceso legal? Bueno, los costos ya varían del abogado, dependiendo de su experiencia, de su recorrido profesional o de si es un defensor público. Si usted lo asiste a un defensor público, no tendrá que pagar absolutamente nada, porque para eso el Estado le paga a los defensores públicos. Si usted por otra parte decide contratar un defensor privado, pues dependiendo de la tarifa, hay unas tarifas, pero establecidas previamente por el Colegio Nacional de Abogados, pero ese es un negocio particular que se establece entre usted como cliente y el abogado que lo va a representar. Esta pregunta es muy importante, nos la hace una seguidora. ¿Cómo afectan los antecedentes penales ante un caso? Ante una solicitud de medida, los antecedentes pueden persuadir al juez de que es necesario dar una medida. Por el contrario, si usted no tiene antecedentes, el juez puede considerar que usted no es una persona reincidente o que no tiene vocación a estar siendo investigado. Hay procesos donde se llega a la medida de aseguramiento y el fiscal lo primero que mira y le dice al juez, mire, tiene 15 anotaciones por homicidio o tiene varias entradas y salidas a la cárcel por hurto. Pues, ¿qué cree que va a decir un juez de control de garantías cuando usted llega nuevamente al proceso por una investigación por homicidio o por hurto? Que efectivamente usted siempre está investigado y habrá que estar privado de la libertad mientras asume el proceso. Ahora, repito, el hecho de que le den la privación de la libertad no quiere decir que sea culpable, y existe la figura del vencimiento de términos, que si la Fiscalía en determinado término no logra demostrar que usted fue responsable, operará esta figura y el mismo juez de control de garantías, ordenará que usted siga el proceso, pero ya en libertad. ¿Qué probabilidad hay de que obtenga una sentencia absolutoria o beneficios penales? La sentencia absolutoria ya será al final del proceso, independiente de la medida. Reitero, pudiste o se pudo haber asumido el proceso en libertad, pero cuando llegó el momento de la sentencia se encontró que era responsable. Entonces será condenado y será condenado a pena de prisión.
dependiendo del delito podrán accederse a beneficios o no. Por ejemplo, los delitos sexuales, los delitos de porte de armas, no tienen beneficios. Para que se den esos beneficios tienen que aplicarse algunas excepciones que además deben ser probadas ante ya el juez de conocimiento para que él las pueda conceder o no. Abogado, ¿qué es lo que se revisa concretamente para privar a alguien de la libertad? 3 fines constitucionales más un requisito previo que es el de inferencia razonable de autoría y participación. Entonces, para que a una persona le den una medida de aseguramiento, lo primero que mira un juez es si hay una inferencia razonable de que usted fue autor o partícipe de la conducta punible. Después de chulear o decir, sí, aquí sí hubo una inferencia razonable, se miran si se cumple por lo menos uno de los 3 fines constitucionales. Se puede cumplir uno o se pueden cumplir los 3 o solo 2. ¿Cuáles son esos fines constitucionales? El peligro para la sociedad, el peligro para la víctima y el peligro para el proceso. Cada uno, por supuesto, desarrollado por el Código de Procedimiento Penal. El peligro para la comunidad analizará si la persona o los delitos, por la naturaleza de delitos que se le están investigando a la persona, por la que se le imputaron. El peligro para el proceso es que evidentemente la persona puede interferir con el proceso, pueda dilatarlo o no cumpla la sentencia, o pueda torcer testigos o torcer funcionarios judiciales. Y el peligro para la víctima, como su nombre lo dice, es que la libertad del procesado represente un peligro, pero un peligro real para la víctima, no un peligro de ay, me amenazaron o recibí una llamada, no, un peligro real que pueda ser probado o por lo menos sustentado en debida forma ante el juez de garantías para que diga, sí, usted es un peligro para las víctimas. ¿Cuál es el papel de los abogados en las audiencias de medida de aseguramiento? Completamente vital. El defensor lo que hace es demostrarle a la fiscalía por qué la persona a la que se le está solicitando que la priven de la libertad, que la metan a la cárcel, en otras palabras, tiene que demostrar el defensor o que no hay una inferencia de autoría y participación, ¿qué quiere decir? Que la persona no participó en lo que están diciendo, o que no fue autora de los hechos, o que no lo provocó. Y después de provocar eso, demostrarle al juez que no cumple ninguno de los fines constitucionales, que no es un peligro, que no se va a volar. Por ejemplo, para que no se vuele, tiene que mostrar el arraigo, que la persona lleva viviendo 10, 15, 20 años en Barrancabermeja, suponiendo que el caso esté en Barranca, que la persona no se va a ir, que tiene su familia acá, que no es un peligro para la víctima. Por ejemplo, hay un caso donde se solicitó una medida de aseguramiento a un señor que tenía 92 años, donde estaba siendo investigado por un delito sexual en contra de una señora de 35 años, una señora que medía casi 2 metros, y el señor de 92 años ya no podía casi ni caminar. ¿Qué peligro podía representar ese señor para la víctima? Por supuesto, esas son las ponderaciones, pero cada caso particular hay que estudiarlo con detenimiento. ¿Se puede autoincriminar a alguien para que a otra persona le den medida de aseguramiento, abogado? Eso es algo muy llamativo que incluso ocurrió hoy en la audiencia de Jonathan, pero también ha ocurrido en otros casos. Mire lo que ocurrió en la Yidis política. Yidis Medina se autoincrimina y terminan no solo condenados, sino que también se dieron medidas de aseguramiento por las personas que se procesaron. Por supuesto, autoincriminarse representa un respeto de garantías, y cuando una persona se autoincrimina, debe tener a su defensor al lado que le garantice ese derecho de por qué se está autoincriminando. Porque uno de los derechos justamente de los que se debate en las audiencias en el momento de la captura es que usted tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a autoincriminarse ni a autoincriminar a ningún familiar. En ese sentido, una persona que se puede autoincriminar para que le den una medida, sí, pero hay que garantizarle esos derechos. No solo a la persona que se autoincrimina, sino también a la persona sobre la que se está imputando o señalando esa autoincriminación. ¿Qué tal que la persona que se autoincrimine lo esté haciendo solo con el perverso fin de que le den medida de aseguramiento a otro? Todo eso se tiene que ponderar y todo eso se tiene que valorar, no solo por el defensor de la persona, sino por el fiscal y principalmente por el juez de garantías, quien tendrá que valorar esa autoincriminación. Abogado, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Legalmente Hablando en un tema de suma importancia, privación de la libertad. Me gustaría, antes de despedir, por supuesto, su mensaje
su opinión acerca de este tema, a quién puede ir dirigido y por supuesto para que las personas que en estos momentos nos están viendo puedan concluir y puedan salir, despejar sus dudas, el número telefónico donde pueden recibir mayor asesoría y por supuesto personalizada de su parte. Gracias, Jessica. Por supuesto, todas las personas que estén privadas de la libertad y que sientan algún tipo de duda con la actuación, con lo que está ocurriendo, por supuesto pueden consultar en el teléfono que aparece en pantalla. Esto es a lo que me dedico, esto es muy importante para que las personas conozcan de forma real lo que está ocurriendo en sus procesos, si están privados de la libertad y puedan saber si ya tienen derecho por lo menos a un vencimiento de términos o si a un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión si han sido ya condenados por la justicia. A ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias, por supuesto, por habernos acompañado. Nos vemos mañana con un programa más de Legalmente Hablando. ¡Feliz noche!